Hola primero medio, ¿cómo están? Los saluda de nuevo la profesora Catalina, esta vez para continuar con el trabajo de la clase y darles la guía de trabajo número 13, que esta vez vamos a estar viendo contenido de narración, que tiene que ver principalmente con el tiempo. Bien, anotamos el objetivo entonces en el cuadernito, que es comprender el uso del tiempo en los textos narrativos. Y como siempre, también tienen que ir tomando apuntes de la presentación para que no se queden atrás con el contenido. Bien, comenzamos entonces. Como dice acá, en toda ficción narrativa, el tratamiento del tiempo se da por partida doble. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un tiempo de la historia y un tiempo del relato. Desde una primera impresión podríamos pensar que historia y relato es lo mismo, ¿cierto? Pero resulta que no es lo mismo. Bien, una historia es simplemente un conjunto de hechos, ¿verdad? Un conjunto de hechos que dan un resultado y esa es la historia. El relato es la forma en que yo cuento esa historia. Bien, anoten esa diferencia porque quizás sea importante que la recuerden, si es que no la tienen, no les queda del todo claro. Bien, entonces la historia es el conjunto de hechos y el relato es la forma de contar una historia. Bien, una historia va a ocurrir entonces en tiempo cronológico, en el tiempo en el que vivimos nosotros, ¿verdad? Desde el presente hacia el futuro. Acá les pongo un ejemplo de una línea cronológica que va desde un momento en adelante. Bien, entonces no nos vamos ni para el pasado, suponiendo que acá parte, ¿cierto?, que esté el presente, y nos vamos para adelante, siguiendo un orden lineal. Bien, pero el tiempo del relato es cuando el narrador decide contar la historia, pero haciendo saltos temporales, es decir, no sigue una línea cronológica, sino que de pronto nos va a contar algo que pasó en el presente, algo que ocurrió en el pasado, luego salta hacia el futuro, ¿bien? Es decir, este orden que está acá no necesariamente se va a respetar. Y vamos entonces a ver un ejemplo para que les quede más claro. Fíjense esta historia que aparece acá. Un cazador mata a un lobo y libera a una niña y a su abuela que se encontraban en el estómago del animal. Nada de esto hubiese pasado si Caperucita hubiese hecho caso a las advertencias de su madre. En la casa de la abuelita, el lobo disfrazado engañó a la niña y la engulló. Antes había llegado a la casa y devorado a la anciana. Caperucita recordó que su confiada entrevista con el lobo en el bosque y ahora lamentaba haber confiado en el siniestro personaje. La niña prometió tener más cuidado en el futuro. Bueno, este es un cuento clásico, ¿no? Que yo me imagino que todas y todos conocen. Y si se fijan, este relato parte contándome la historia desde el final. Es como que hubiese ido hacia el futuro, como sabiendo lo que iba a pasar, ¿no? Porque si tomamos el tiempo de la historia, nos vamos a ir a este tiempo, un tiempo cronológico lineal, de lo que pasa primero hasta lo que pasa al final. En cambio acá parte casi desde el final, ¿cierto? Miren acá, el cazador mata al lobo y libera a ambas. Y esto aparece acá al principio. Un cazador mata a un lobo y libera a la niña y a la abuela. ¿Ven? Entonces, el tiempo del relato presenta exactamente estos mismos acontecimientos, pero de una forma más, digamos, desordenada. ¿Para qué hace eso? Para que la historia sea más atractiva, para que parezca más interesante, para generar quizás cierta interés en el lector en decir, ¿por qué un cazador mató a un lobo y le sacó de la panza a una niña y a su abuela? ¿Por qué habrá pasado eso? Entonces así el lector se interesa y quiere seguir leyendo. Continuamos. Y bueno, para alterar este tiempo del relato, se utilizan saltos temporales. Y estos saltos temporales se conocen como anacronías. Y vamos a ver qué son las anacronías. Tenemos dos formas de anacronías.
esta que está acá, que es la analepsis, y la prolepsis. La primera anacronía, la analepsis, significa que hacemos un salto temporal hacia el pasado. Bien, es decir, supongamos que un personaje está haciendo su acción, ¿verdad? Y de pronto empieza a recordar algo que pasó anteriormente. Ese recuerdo puede ser extenso o puede ser cortito. Si es extenso, se va a llamar raconto, ¿bien? Y si es breve, si es cortito, se va a llamar flashback, que es como algo abrupto, una mirada hacia el pasado o una mirada de un hecho quizá un poquitito más largo, pero que tampoco entra mucho en detalles, ¿bien? En cambio, el raconto sí entra en detalles y es más específico, es más concreto. El salto hacia el futuro, que es la prolepsis, también cuenta con dos formas que son muy similares a las anteriores, solo que son hacia el futuro, ¿no? La premonición, que es un salto hacia el futuro en el que se narran hechos extensos, ¿ya? Puede ser alguien que ve el futuro, que sabe lo que va a pasar, o que puede estar pensando algo que va a pasar a futuro y que no necesariamente tiene que ocurrir, ¿bien? Y el flash forward también va a ser una visión muy breve, muy abrupta sobre el futuro. Acá ustedes leyeron, ¿cierto? Un fragmento de la novela El Socio, y aquí tenemos un ejemplo. Dice que en el capítulo 2, ¿cierto? Se comienza con el reencuentro de Julián con su antiguo compañero de colegio. A partir del recuerdo del protagonista de cuando ambos eran escolares, se produce un flashback en el que se narra el episodio de la mosca en el helado. Si se dan cuenta, tampoco es como que se haya acordado de una forma muy breve, pero tampoco es tan extensa, ni tan detallada, ni tampoco es tan trascendental. Por eso se puede decir que es un flashback y no un raconto. Otra forma importante que tenemos de trabajar el tiempo tiene que ver con la disposición del relato, es decir, de qué forma yo empiezo a contar una historia. O más bien que decir que de qué forma, desde qué momento, ¿bien? Desde qué momento yo empiezo a contar una historia. Y tenemos tres momentos, ¿ya? Que son estos tres nombres, ab ovo, in media res, in extrema res. ¿Qué idioma será este? Es latín, bien, una lengua muerta, pero que es importante porque de ahí proviene la mayoría de las palabras que hablamos en el español. Ab ovo significa desde el huevo, desde el inicio, desde el nacimiento, ¿bien? In media res, res significa cosa, es como un asunto en este caso, ¿bien? Entonces, de ab ovo, desde el inicio, se cuentan los acontecimientos desde el principio hasta el final, lo que coincide con el tiempo de la historia. Claro, porque yo parto contando la historia desde donde empieza hasta donde termina, de una forma muy ordenadita. En este caso, el tiempo del relato con el tiempo de la historia coinciden, ¿bien? Y acá yo les voy a presentar un ejemplo, este que está acá. Había una vez en un lejano lugar una pequeña ardillita que vivía junto a su... esa es una N. Junto a su familia, la. Entonces, parte desde el principio, donde nos está como presentando la situación inicial, ¿no? Luego tenemos otra forma de partir que es in media res. ¿Qué significa esto? Desde la mitad del asunto, desde la mitad de los hechos. Los hechos se cuentan a partir de un hecho intermedio del tiempo de la historia, desde el cual se va al pasado para luego avanzar hacia el futuro. ¿Esto va a coincidir con el tiempo de la historia? No. ¿Por qué? Porque no sigue un tiempo cronológico lineal. ¿Bien? Ejemplo. In media res. Su estado de salud cada vez era más grave. Su estadía en el hospital era otro martirio para ella. Y lo único que podía pensar era en la época en que era una mujer sana y vivaz. ¿Qué quiere decir? ¿A qué voy con esto? Parte desde que la mujer está enferma, recuerda que alguna vez estuvo sana y podría podríamos irnos como al final o hacia el futuro, ¿para qué ser tan negativos? Con la recuperación de la mujer. Bien, entonces, en la mitad estaba enferma, en el pasado estaba sana, al final estaba sana otra vez o se murió, no sé, ahí ustedes ven qué final le quieren dar a esa historia. Y por último tenemos el inicio
in extrema res, es decir, desde el final de los acontecimientos. Se cuentan los acontecimientos desde el final y luego se vuelve al pasado. ¿Esto coincide con el tiempo de la historia? Tampoco. Solamente ab ovo va a coincidir con el tiempo de la historia. Estas dos formas van a tener sí o sí saltos temporales. ¿Bien? Y el ejemplo es, dice, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Este es un ejemplo de una novela que se llama El túnel, donde el protagonista, que es Juan Pablo Castel, efectivamente mata a María Iribarne. Eso es lo que ocurre al final de la historia, pero en el relato se menciona desde el comienzo. ¿Por qué creen ustedes que alguien va a querer contar una historia, empezar una historia contándonos el final? Si se supone que lo que nos interesa es el final, ¿cierto? Bueno, cuando se hace eso es porque quizás la historia es un poquitito más elevada y lo que se espera es que el lector quiera saber por qué pasó eso o cómo ocurrieron esos hechos y que sea eso lo que me interese más que saber qué pasó. ¿Ya? Entonces, a mí me importa saber más cómo pasó que realmente qué fue lo que pasó. ¿Bien? Si no entienden, me pueden preguntar, ya recuerden que ustedes me pueden escribir. Ahora vamos a estar trabajando con Classroom, así que ahí hay como un muro en el que ustedes pueden escribir también. Así que pregunten nomás, porque tal vez este contenido no lo habían visto antes. Y la actividad que tienen que hacer es escribir en su cuadernito un breve cuento de unas 20-30 líneas, no ni menos ni más, en el que aplique las diversas formas del uso del tiempo vistas en esta clase. Para ello determina si tu cuento partirá a ovo, es decir, desde el inicio, o desde la mitad, o desde el final. También debes agregar al menos una analepsis y una prolepsis que tienen que ser llevadas a cabo por un personaje. ¿Bien? Y cuando termines el cuento van a destacar los fragmentos en los que aparecen esos saltos temporales para que yo pueda anotarlos con mayor facilidad. Bien, el plazo de entrega de esta guía es el jueves 28 hasta las 18 horas. Bien, eso sería todo, que estén muy bien, les mando un abrazo y espero sus trabajos.